Buenas noches, hermanos. Yo quería juntarme con ustedes por Zoom o por video para ubicar un poco eh, los temas de los que hemos estado conversando durante estas semanas sobre la moral cristiana, sobre la conciencia, en el contexto de lo que es la vida moral de los cristianos. Y quería ubicar ese tema usando el catecismo de los Estados Unidos para los adultos, que es uno de las fuentes que hemos estado, o a las que nos hemos estado refiriendo durante estas semanas. Lo que yo quisiera es que viéramos cuál es el lugar de la conciencia eh, en la vida moral y cuál es el lugar de la conciencia en la vida de la fe. ¿Mm? Eh, y por qué es importante para nosotros tener una conciencia bien formada, lo que no significa únicamente una conciencia con información, sino que es una conciencia que es capaz de tomar decisiones según la voluntad de Dios o buscando vivir según la voluntad de Dios. Que ese es el propósito de lo que estamos haciendo. ¿Mm? No solamente es aprender conceptos, sino que también es que estos conceptos nos ayuden a vivir mejor y que nos ayuden a ayudar a otros a vivir mejor. Es como, es como cuando nosotros aprendemos a montar bicicleta. ¿Mm? Es posible que un manual o una descripción de lo que hay que hacer nos ayude a entender, ¿no? A conocer una bicicleta, quizás a observarla mejor, ¿no? Tiene dos ruedas, tiene pedales, tiene una cadena, tiene un timón. Quizás no la hemos observado bien y unas fotografías, un manual nos puede ayudar a entender mejor la bicicleta, sobre todo si en algún momento tenemos que desarmarla o tenemos que repararla. Pero a la hora de la hora, lo que importa es que nosotros sepamos manejar la bicicleta y que cuando estemos sobre ella aprendamos a mantener el equilibrio y a no caernos. Eso es lo más importante. Lo mismo pasa con la vida moral. En la vida moral nosotros tenemos que comprender algunos conceptos básicos, algunas ideas que nos vienen dadas de la enseñanza misma de nuestro Señor Jesucristo, de la enseñanza misma que encontramos nosotros en las Escrituras y que nos explica la Iglesia a través de sus enseñanzas y del catecismo. ¿Mm? El catecismo es un resumen de las enseñanzas de la Iglesia sobre la fe, sobre los sacramentos, sobre la vida moral y sobre la vida de oración. Eh, entonces, nosotros tenemos estos recursos que nos ayudan a profundizar en lo que es la vida moral y a vivirla, porque de lo que se trata es de vivirla. ¿Mm? Una vida moral bien hecha requiere una conciencia bien formada. Y la formación supone que nosotros primero hayamos recibido la enseñanza de Cristo en las Escrituras, de la Iglesia, y que la hayamos hecho nuestra y que la vivamos en la práctica. Y al vivirla en la práctica, nosotros nos hacemos expertos, por así decirlo. Especialmente nosotros que somos adultos, tenemos ya mucho tiempo de vida, tenemos experiencia acumulada y la enseñanza de la Iglesia nos ayuda a eh, explicar, a darle un sentido a esa experiencia y quizás a convertirla en sabiduría con la gracia de Dios para que también nosotros podamos ayudar a otras personas en su vida de fe y en su vida moral, porque somos personas que estamos en el ministerio parroquial, estamos también en nuestra vida familiar, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, nuestra conciencia formada no solamente nos ayuda a nosotros a buscar vivir cada vez mejor según la voluntad de Dios, sino que también nos ayuda a orientar a otras personas eh, sobre la base
de esa experiencia que hemos ganado viviendo o procurando vivir según la voluntad de Dios, para que ellos también puedan. Al comienzo, como principiantes, como muchachitos que recién están aprendiendo a montar bicicleta y que quizás necesitan de nuestra presencia, pero poco a poco ya eh, creciendo en la fe, creciendo como adultos para ser personas ya que se puede decir maduras en la fe y maduras en la vida moral, que también tienen una conciencia bien formada. ¿Mm? Esto es muy importante y bendito sea Dios que nosotros tenemos esta oportunidad de profundizar en en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza de nuestro Maestro Jesucristo, que se encuentra en las Escrituras. Eh, entonces, una de las cosas que yo quería ver con ustedes ahora es el, eh, un poco el catecismo. Eh, Déjenme ver si lo puedo mover aquí. Lo podemos compartir en la pantalla. Vamos a ver. A ver cómo se ve. Ok. Entonces, ahí está el catecismo. Ese es el que estamos usando en este momento. Y espero que ustedes lo tengan. También hay otros catecismos, el catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Eh, pero para este propósito estamos usando este que en realidad están estructurados de la misma manera. El catecismo de los Estados Unidos hace constante referencia al catecismo de la Iglesia. Entonces estamos siempre estudiando los mismos conceptos. La única diferencia es que el catecismo de los Estados Unidos eh, tiene algunas preguntas de estudio, tiene la historia de los santos, tiene algunos recursos que nos ayudan a conocer mejor la enseñanza de la Iglesia. Esa es la única diferencia entre los dos catecismos. Entonces, ese es el catecismo que estamos usando. Si ustedes recuerdan, en la primera sesión se hablaba de los fundamentos de la teología moral. Fundamentos de la teología moral, ¿no? Y esos fundamentos son los que encontramos nosotros explicados en el catecismo. Este es el índice del catecismo. Primero es la fe profesada. Básicamente es la revelación de Dios. La fe que hemos recibido. Es la fe que hemos recibido. Ah, es el anuncio del reino de los cielos, el anuncio de Jesucristo que llega a nosotros para traernos de regreso al Padre. Entonces, esa es la primera parte del catecismo. La buena nueva, la buena noticia, el Evangelio. Cristo llega a nosotros para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de esa existencia como seres caídos, para tendernos su mano, para ofrecernos su sanación, para ofrecernos una vida nueva. Y Él nos tiende su mano y nosotros decimos sí o decimos no. Esa es básicamente la primera parte, el credo, la fe profesada, ¿no? Cristo ha venido, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Padre, el creador del universo, todas las verdades de la fe, las verdades que nosotros recitamos cada domingo juntos en el credo. Esas verdades a nosotros nos comprometen y nosotros respondemos con un sí o con un no. Pero si respondemos con un sí, es un sí no solamente de palabra, sino que es un sí que nos compromete completos. Un sí de palabra y un sí de obra. Es un sí con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Entonces, si va a ser un sí de palabra y de obra, para que sea un sí de obra, eso tiene que ser un sí que engloba nuestra vida moral. ¿Cómo actuamos? Cada uno de nuestros actos es parte de ese sí a Cristo. ¿eh?
Entonces, es sí, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu seguidor, entonces voy a vivir como un seguidor tuyo. Voy a vivir como uno de tus discípulos. Eh, entonces, de eso se ocupa la siguiente parte del catecismo. Primero están los sacramentos, la fe, los sacramentos, porque los sacramentos, con los sacramentos nosotros celebramos el encuentro con Cristo. La palabra se nos propone, la palabra se nos anuncia, es el credo, y nos encontramos con esa palabra en los sacramentos, principalmente en los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, y en los demás sacramentos también. Cada uno de esos sacramentos es un momento de encuentro con Cristo, donde Cristo nos ofrece su gracia salvadora. Y si nosotros decimos sí, recibimos esa gracia salvadora. Entonces, la fe, la palabra, ¿no? Ese es el credo. Luego, los sacramentos, ese es el encuentro con Cristo que nos invita y que nosotros le decimos sí. Y luego, la tercera parte, la moralidad cristiana, es ese sí que nosotros le damos al Señor continuado. Un sí con nuestros actos, un sí con nuestra vida moral, un sí con nuestro esfuerzo por vivir según su voluntad cada momento de nuestra vida. ¿Mm? Entonces, para vivir según la voluntad de Dios, nosotros sabemos que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y hay que amar a el prójimo como nosotros mismos. Entonces, la moralidad cristiana en el catecismo nos explica los mandamientos. Si ustedes ven ahí, está la vida en Cristo y luego los mandamientos. ¿Mm? El que es discípulo de Cristo no miente. El que es discípulo de Cristo pone a Dios en primer lugar. El que es discípulo de Cristo no se apega a las riquezas. El que es discípulo de Cristo separa un espacio en su vida para la, la presencia de Dios, para adorar a Dios, para escuchar la palabra. No, los domingos, el que es discípulo de Cristo es fiel a Dios y a su esposo, a su esposa, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los actos del discípulo cristiano. Eh, y luego, al final, el catecismo también acaba con la última parte del sí a nuestro Señor, la oración, la vida de oración. ¿Mm? Entonces, otra vez, la primera parte del catecismo es la fe que hemos recibido, la palabra que nos ha sido anunciada, el credo, ¿no? La segunda parte del catecismo es el encuentro con esa palabra a la que le decimos sí, los sacramentos. La tercera parte del catecismo es ese sí al que le hemos dicho a Cristo, continuado con nuestros actos. Un sí que engloba toda nuestra vida, la vida moral. Y la cuarta parte del catecismo es cómo nos mantenemos nosotros centrados en el Señor y en diálogo constante con Él, la vida de oración o la fe orada. ¿Mm? Entonces, en este contexto, ¿dónde entra la conciencia? La conciencia es esa ayuda que nos ha dado el Señor para discernir cómo vivir según su voluntad, ¿no? Si estamos diciendo que la moral cristiana es el sí continuado que le damos a Dios, le hemos dicho, sí, Señor, quiero ser tu discípulo y te lo voy a mostrar no solamente de palabras, sino de obra. Voy a vivir según tu palabra, según tu voluntad. Y esa es mi vida moral. Entonces, para eso yo tengo que cultivar y formar mi conciencia, porque hay muchas situaciones confusas en la vida, confusión, error, y tenemos nosotros que aprender a vivir según la voluntad de Dios. ¿Mm? Cuando nosotros vivimos según nuestra conciencia formada, no es que nosotros estamos diciendo, ok, mi conciencia es la que me dice lo que es el bien y lo que es el mal. No. La ley de Dios nos dice lo que es lo bueno y lo malo.
El mandamiento para nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Lo que hace la conciencia es ayudarme en este momento concreto, con esta persona, a discernir cuál es la mejor manera de ser fiel a esos mandamientos. ¿Mm? En este caso concreto. La conciencia siempre nos ayuda a juzgar lo que nos corresponde hacer en un caso concreto. ¿Ok? Siempre en los casos concretos. Por ejemplo, me siento más o menos enfermo y ya es hora de ir a misa el domingo. ¿Voy o no voy? ¿Mm? Eso es un tema de conciencia. Va a depender un poco de cuán enfermo me sienta, va a depender un poco de si voy a manejar yo solo, si alguien me va a llevar, va a depender un poco de si la enfermedad que tengo es contagiosa, no es contagiosa. Cada uno de nosotros juzga cuál es el mejor curso de acción buscando vivir según la voluntad de Dios. Quizás basta con que uno tome una pastilla y se ponga quizás un cubrebocas y alguien nos lleve a la iglesia y podemos participar en misa. ¿Mm? Y lo hacemos por amor a Dios. O quizás corresponda que no, que de verdad me siento mal, que la pastilla no me va a hacer sentir mejor, que la gente quizás se va a preocupar de verme enfermo, etcétera. Quizás lo que corresponda es, aunque quiero ir a misa, no ir ese domingo, porque estoy enfermo, porque hay situaciones que me lo impiden. Eh, Podría ir, pero quizás lo más sabio en este momento sería no ir, ¿no? Ese es simplemente un ejemplo. Pero fíjense, es un ejemplo que nos dice, en esta situación, en este contexto, poniendo en un balance las cosas que me corresponde hacer, adorar a Dios, encontrarme con Él en los sacramentos y en la comunidad, versus velar por mi salud, velar por la salud de mis hermanos en la parroquia. Yo tomo una decisión. ¿M? Y esa decisión se limita a este caso concreto. Aquí y ahora voy a decidir que sí voy a misa, o aquí y ahora voy a decidir que quizás hoy día, este domingo, no voy a ir a misa. ¿M? Eso no significa que uno está declarando oficialmente que no ir a misa está bien. Eso no significa que uno está declarando que uno tiene que ir a misa aunque esté muy enfermo. Uno no está haciendo una declaración de principios universal. Lo que uno está haciendo es actuar en un caso concreto según la voluntad de Dios, según lo que entendemos es la voluntad de Dios, basada en las circunstancias que tenemos y en las limitaciones que tenemos. ¿Mm? Pero siempre buscando hacer lo mejor, lo que Dios nos pide, lo que Dios espera de nosotros. Que bien puede ser que nos pida que vayamos a misa, o bien puede ser que nos pida, ¿sabes qué? Hoy día te toca sacrificarte y no ir a misa porque estás enfermo y no queremos que contagies a otras personas o lo que sea, ¿no? Entonces, el punto de este ejemplo es mostrar que no se está cuestionando ningún principio moral. Lo que se está haciendo es simplemente juzgar cuál es el mejor curso de acción en un caso concreto. ¿Mm? Y nosotros vivimos siempre en casos concretos. Cada acción que nosotros tomamos es siempre un caso concreto. ¿Mm? Es siempre un caso concreto. ¿Mm? En muchas situaciones. Se habla de la justicia, por ejemplo. Uno de los temas de este curso ha sido la justicia, ¿no? Cómo ser justos. Un tema que siempre sale es, por ejemplo, uno está manejando por la ciudad y hay siempre un mendigo pidiendo dinero en la esquina. ¿Le damos o no le damos? ¿Le damos o no le damos? Eh, Quizás lo que correspondería es sí darle. Es una persona que quizás no tiene para comer.
O quizás es una persona que usa ese dinero para comprar drogas. ¿Qué hacemos? El principio general es, compartir, nos toca compartir nuestros recursos con nuestros hermanos. Pero también tenemos que ser cuidadosos y no ayudarlos a comprar drogas, ¿no? Y quizás tenemos alguna información de que esa persona es drogadicta. Quizás tenemos información de que usa su dinero en cosas que no se deben. ¿Mm? Ah, entonces, esos dos ejemplos simplemente nos indican de qué manera podemos nosotros eh, formar nuestra conciencia para, en cada caso concreto, en cada caso específico, buscar la justicia y la voluntad de Dios. ¿Mm? Entonces, estoy seguro que ustedes tienen muchos ejemplos de su vida, de su experiencia, en sus familias, eh, en su vida laboral, en el trabajo, en la misma iglesia, en el ministerio parroquial, donde pues hay que buscar por dónde va la voluntad de Dios, hay que discernir la voluntad de Dios. En ningún caso la conciencia nos, eh, nos lleva a cuestionar la verdad moral. En ningún caso nos dice que sí está bien lo que el Señor ha declarado que está mal. Ese no es el punto, ¿ok? El punto es decidir aquí y ahora, especialmente en los casos difíciles. Los casos fáciles son, pues son fáciles, ¿no? No hay que mentir. Para eso están los mandamientos. Los mandamientos nos ayudan a discernir. Los mandamientos nos ayudan a discernir, ¿ok? Pero el problema son los casos difíciles. Y un ejemplo que he puesto en otras ocasiones es un ejemplo clásico. Cuando nosotros tenemos, imagínense ustedes que estamos en la Segunda Guerra Mundial y están los nazis, han ocupado nuestro pueblo y nosotros estamos escondiendo a una familia de judíos que está siendo perseguida por los nazis. Y llegan los nazis y nos tocan la puerta y nos preguntan si hay judíos en la casa. ¿Decimos la verdad o no? Si decimos la verdad, estamos supuestamente viviendo según el mandamiento que nos impide, que nos prohíbe mentir. Pero si decimos la verdad, van a matar a esa familia de judíos porque nosotros quisimos decir la verdad. Quizá lo que corresponde en ese momento es no decir la verdad. Es una situación difícil, pero lo hacemos por salvar la vida de esos hermanos. Entonces, eso es un tema de conciencia, ¿ok? Eh, y nosotros le damos importancia a los temas de la conciencia porque en cada acción de nuestra vida estamos buscando vivir según la voluntad de Dios. En otras palabras, tomamos en serio cada acto de nuestra vida como parte del sí a Dios. Nosotros le hemos dicho sí a Cristo, queremos seguirte, queremos ser tus discípulos. Y lo mostramos con cada acto. No es un sí solo de palabra, sino que es un sí de obra. Y por eso tomamos en serio nuestra vida moral y nuestros actos. Espero que esto les haya servido. Si tienen alguna pregunta, me la mandan por el correo del curso y, y seguimos en comunicación. ¿Ok, hermanos? Bendiciones para ustedes. Hasta pronto.